Posiblemente desde un otro ambiente muy diferente, acompañado de unos mates en esta mañana, eh, pero queriendo de todas maneras estar presente para reflexionar, para pensar acerca de la palabra de Dios, ah, y lo que tiene para comunicarnos. Me he acomodado en un rinconcito por acá para considerar algunas cosas. Pero tener que enfrentar situaciones a veces no es sencillo. Y usted lo sabe, ¿verdad? Afrontar y afrontar condiciones resulta a veces tan complejo y tan complicado que hace que tengamos que pensar y repensar en algunos aspectos. Y entre idas y venidas, una frase que escuché así al pasar me quedó dando vuelta. Por fuera fatal, pero por dentro genial. Me pareció una genialidad también esta expresión porque me llevó a considerar ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad?, donde nos aterrizan, donde nos permiten ver la condición desde otra perspectiva y desde otra manera también, porque en definitiva somos personas que hemos declarado una fe, que nos declaramos personas de fe y que nuestra fe está puesta sencillamente en Dios y en la obra de Cristo Jesús en nuestra vida y la dirección del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que eso me llevó a segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9 y luego 16 y 18, para reconsiderar algunos aspectos, porque seguramente ustedes, como lo expresamos o lo vivimos nosotros, pasamos por situaciones. Por eso, aunque por fuera a veces pareciera que estamos pasándola re mal, por fuera fatal, pero por dentro genial. Podamos aprender esto. Ahí en segunda a los Corintios 4, capítulo 4, justamente segunda a los Corintios 4, a veces nos cuesta ver el lado humano de lo que significa sostener una vocación, sostener lo que significa esta esperanza de fe. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es comenzar a enfocar esto, lo difícil que es a veces el lado humano de una vocación, de un ministerio, de sostener de pronto algunos aspectos que hacen a la fe, ¿sí? Y sin dejar de poner, por supuesto, en relieve la grandeza del poder del Dios a quien servimos y cómo ese poder, como la fe en Cristo Jesús y el poder de Dios y su Espíritu Santo, en definitiva nos van a sostener, son los que nos van a generar en nosotros estas condiciones. Así que de alguna manera podríamos decir que esta sección, la del capítulo 4 de Segunda a los Corintios, es una especie de declaración en esta carta, es una declaración solemne, por lo menos así puedo experimentarlo yo también al leer estas líneas, esta declaración solemne y de manera muy seria. Somos sorprendidos con expresiones tan humanas que utiliza el apóstol Pablo, pero con un sustento tan espiritual y tan divino al mismo tiempo. Así que él comienza a decir allí en el capítulo 4 de Segunda a los Corintios, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y luego en el versículo 16 al 18 va a agregar, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso
no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven, pero las que no se ven, son eternas. De esta manera, entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones, a veces un tanto inesperadas, cuando tenemos que de alguna manera ser confrontados con esta realidad, esta expresión, te vuelvo a decir, fue como una revelación extraordinaria en mi propia vida. Por fuera fatales, pero por dentro geniales. ¿Qué es lo que comienza a decir el apóstol Pablo y que seguramente nos va a servir a nosotros, a usted y a mí? Me ha servido extraordinariamente y espero que podamos entrar en esta concepción de aliento que trae la palabra de Dios en nuestra vida. Lo primero que dice es que tenemos y somos con un tesoro en un frágil vaso de barro. Tesoro en una frágil vasija de barro. Hay un tesoro extraordinario, tremendo, y que está puesto allí, está puesto en nosotros. Claro, el tesoro que poseemos es el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Es el Evangelio, es el nuevo pacto, como nos menciona también la Biblia. Es el conocimiento de la gloria de Dios en la expresión misma, en la misma cara de Cristo Jesús, siendo Jesús esa expresión de este buen anuncio, de esta esperanza que es el Evangelio de Jesucristo. Y por otro lado, si bien eso está en nosotros, los vasos de barro, somos nosotros mismos, nuestros fuertes y al mismo tiempo frágiles cuerpos. Quizás porque cuando vamos pasando pruebas, estas pruebas pueden hacernos reflexionar. En lo personal hemos vivido expresiones con el menor de nuestros nietos, con Simón, y ahora pasando estas condiciones con mi esposa. Esos somos vasos de barro. Por eso, incluso en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les ha recordado en el capítulo 6, versículo 19, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes y que ustedes no son sus propios dueños. Expresiones tremendas, extraordinarias, porque incluso si no fuera por la revelación del Espíritu Santo, nos costaría muchísimo entender estas paradojas que a continuación van a seguir en este mismo pasaje. Entonces, una de las preguntas que me hice fue, ¿por qué batallamos entonces con diferentes situaciones que nos golpean aún en nuestro propio cuerpo, siendo contenedores de esa expresión tan maravillosa que significa el Evangelio del Señor Jesucristo? Parece que Dios ha permitido, ¿verdad?, que este vaso, como este recipiente de este mate que nos acompaña, Dios permite a menudo que este vaso, que este recipiente sea de alguna manera picado. A veces pareciera que aparecen ciertas trizaduras, que aparecen ciertas dificultades allí, y aunque roto muchas veces, el contenido, la excelencia del contenido, del tesoro y del poder sigue estando allí, porque no es algo nuestro, es algo que sencilla y poderosamente hemos recibido. Sin duda es una paradoja la que nos está planteando el apóstol Pablo. En este capítulo lo va a hacer muchísimo, del cómo débiles seres humanos podemos ser instrumentos del poder de Dios, y eso es lo que somos en definitiva, usted y yo. Sencillamente somos esta vasija que contiene lo maravilloso de Dios, pero al mismo tiempo somos un anuncio de debilidad, porque no
no es el poder nuestro, sino es el poder de Dios. La segunda cosa que menciona el apóstol Pablo es que se trata de virtud. Es el poder, es la virtud de Dios y no nuestra. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Sí, dice el apóstol Pablo, tengo en mí mismo un extraordinario tesoro, pero está en un vaso de barro. Porque no quiero que me vean a mí, yo soy solo el vaso. Lo más importante es que vean a Cristo y que Él reciba toda la gloria. Por muy grande que sea esta gloria de Cristo Jesús, el Cristo que vive y el mensaje que nos llega a nosotros, podríamos decir incluso en un nivel humano, en el cual nosotros mismos somos víctimas de circunstancias, en donde estamos sujetos a los azares y avatares de la vida humana, incluso a la debilidad y el dolor que conlleva este cuerpo mortal. ¿Hay un motivo para todo esto? Y en base a esta expresión y revelación de la Biblia tendríamos que decir, sí, claro, hay un motivo para esto. Y eso es que se pueda observar la excelencia del poder de Dios en nosotros. La debilidad es cosa nuestra, pero la gloria sigue siendo poderosa y es de Dios. Y el que reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él, posiblemente sea la primera y gran lección que usted y yo tengamos que aprender en medio de estas dificultades. La tercera cosa es que estamos en problemas, pero no vencidos. Versículo 8. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Si quiere puede decírselo a sí mismo. Hey, Moisés, aunque tengas toda clase de problemas, no estás derrotado. Tribo es la expresión que se utiliza en el griego de la Biblia para mencionar sufrimientos, aflicciones, estar angustiados. Y la palabra que elige el apóstol Pablo es esta, es un término que hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión que muchas veces experimentamos por la circunstancia, o a veces incluso al antagonismo de las personas que termina produciendo en nosotros angustia. Pero el mensaje es un mensaje de esperanza y fe, aunque llenos de problemas. Amigos, no estamos sin salidas. Estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. La angustia puede afectar muchas veces la forma en que razonamos, sentimos o actuamos, y hasta puede ser más difícil de enfrentarse en medio de las situaciones. Pero no estamos derrotados. La espera en fe me dice que siempre habrá una salida o que habrá una solución que viene del Dios Todopoderoso. La cuarta cosa es que estamos preocupados, pero no perdemos la calma. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presos de la desesperación, ni perder la calma. Algunos han traducido esta misma expresión bíblica de esta manera: confusos, pero no confundidos. Aquí se tratan situaciones que muchas veces nos ponen en apuros y que incluso humanamente pudiera suceder que hay por momentos cosas que no sabemos cómo hacerlas. Y en aquellos momentos que nos queda solo depender de Dios
para que nos dé la dirección necesaria para salir adelante en nuestra vida, en nuestras situaciones, aún en nuestro servicio a Dios. Claro que las preocupaciones van a producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Por eso es tan poderoso no perder la esperanza. No perder la esperanza, aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. La esperanza, amigos, lo hemos mencionado más de alguna vez, es la convicción de que algo bueno va a pasar en el futuro próximo con respecto a esto que estoy viviendo. No se trata de expectativas, porque las expectativas son humanas. La esperanza es una acción de fe. Yo tengo fe que algo extraordinario y poderoso va a suceder con estos vasos de barro. La quinta cosa que menciona el apóstol Pablo dice: perseguidos pero no abandonados. Perseguidos, pero Dios no te abandona. Aunque nos persiguen, Dios no nos abandona. Es la expresión de fe basada en una experiencia de vida, como lo que ha venido experimentando el apóstol Pablo desde que fue llamado por el Señor Jesucristo. Y es bien conocido que Pablo pasó por muchos peligros, se hicieron muchos intentos en contra de su vida, fue acechado por sus enemigos, perseguido por Satanás y abrumado por muchos problemas. Es más, la Biblia dice que en algún momento lo dejaron abandonado fuera de una ciudad, pensando que listo, ya había muerto. Pero ahí estaba otra vez levantándose, recobrando esas fuerzas, tomando ese vaso roto y sanándose otra vez, porque Dios tiene y tenía un plan para él. Y a pesar de que Pablo incluso sufría por ese mismo propósito, Dios lo tenía en su mano y no permitió que lo silenciaran hasta que se cumplió con el propósito y el plan que Dios había trazado para su vida. Es interesante esto porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a su discípulo Timoteo, al joven pastor, le cuenta sobre las situaciones que vivió y cómo en medio de las dificultades, acusaciones y juicios de sus propios amigos, lo abandonaron, se quedó solo. Es una experiencia que a veces también hemos vivido, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen feas y fieras, y quisiéramos a veces tener justamente esa condición, nos quedamos solos. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero el Señor, escuche bien esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y fui librado de la boca del león, que esto era la muerte en el circo romano. Y el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Y termina diciendo algo extraordinario: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí está la gloria de Dios, el gran tesoro puesto en vasos de barros. Porque no se trata en definitiva de nosotros, sino que lo que Dios quiere hacer con nosotros, aún en medio de las dificultades. Número 6. Por fuera fatal, pero por dentro genial. Entonces, Pablo comienza ahora a pintar nuevamente este cuadro precioso. Sin duda que es muy realista, porque destaca que el cuerpo físico o el hombre exterior, a fin de cuentas, usted y yo y todos, llegarán los momentos en donde disminuirán nuestras fuerzas, porque en definitiva nos estamos oxidando, porque en definitiva cada día estamos
desgastándonos. Pero la gloriosa verdad es que, aunque así sea, ahora el hombre interior, esto que rodea internamente al vaso, el hombre interior, el espíritu, el hombre del alma viviente, puede ser renovado de día en día. Señor, aunque me esté desgastando, aunque por fuera pareciera y me veo fatal, por dentro es genial lo que Dios está haciendo. No debe haber razón para el desánimo, en otras palabras, dice Pablo, porque no importa lo que pase con lo físico, lo espiritual siempre puede y debe florecer, aún en todas estas situaciones. Por lo tanto, no nos desanimamos. Ya le he mencionado alguna vez que esta palabra desanimarse es como perder vida. La palabra del latín anima es vida, estar animoso es estar lleno de vida. No te desanimes, porque no importa con lo que esté sucediendo, si interiormente seguimos siendo renovados, si interiormente seguimos siendo reparados, si interiormente seguimos siendo personas que florecen. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. ¿Y qué de lo que estamos viviendo? ¿Y qué de las pruebas? ¿Y qué de nuestras enfermedades? ¿Y qué de las situaciones que estamos experimentando, dolorosas? Sigue agregando, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, pareciera que no eran tan insignificantes y momentáneos. Recuerde que a él hasta lo habían tirado allí como muerto. Dice, produce en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece, es cierto que muchas situaciones hacen que nos debilitemos, es cierto que muchas veces cuando tenemos que enfrentar enfermedades y situaciones complejas, mostramos que hay dolor y nos vemos fatales. Pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva cada día. Dentro de nosotros se renueva y se fortalece cada día. Y tenemos que tomarnos de esta condición. Y finalmente, número 7. Para que todo esto suceda, tienes que sostener una visión eterna. Escúchame bien esto que estoy diciendo. Sostener una visión eterna. Eso es lo que dice el apóstol Pablo sellando esta situación, porque muchas veces, como no sabemos exactamente cómo sostenernos, él termina diciendo, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, incluso nosotros, pero las que no se ven son eternas. Entonces lo que necesitamos en este momento y cuando estamos pasando por estas situaciones es sostener una visión eterna. Segunda a los Corintios 4:17. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, comparados con la eternidad. Sin embargo, nos producen al mismo tiempo, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de a veces estar fracturados, a pesar de que esta vasija se rompe fácilmente, sin embargo, produce en nosotros
una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que todas las dificultades que podamos estar experimentando. ¿Cómo estás? Por fuera me veo fatal, pero por dentro es genial lo que Dios está haciendo. Estamos pasando por dificultades, pero Dios es el que nos da la salida. Que podamos en este tiempo en donde, como le he contado, es nuestra propia experiencia. Cada mañana que voy a ver a mi esposa hasta el hospital, ella me sostiene, aunque no lo sepa. Y cada vez que vuelvo con esa sensación, Dios, estás haciendo algo maravilloso. Y estamos esperando tus acciones. Que podamos hacer nuestra esta expresión. Amigo, por fuera me veo fatal, pero por dentro no sabes lo que Dios está haciendo. Lo que va sucediendo por dentro es genial. Que podamos quedarnos con esta expresión y podamos vivir en esta semana entendiendo que esto es pasajero y la gloria es eterna. Aunque me estoy desgastando, internamente estoy floreciendo por medio del amor y del poder de Dios. Que podamos entender esto y experimentar la gloria de Dios en este tiempo. Dios nos bendiga grandemente.